Hola a todos, ya estamos otra vez aquí de vuelta en su podcast favorito de Arquitectas en Contexto. Y pues me presento para los que todavía no nos conocen o que son nuevos por acá. Yo soy Alexia y estoy con... Aileen. Y hoy vamos a tratar un tema que yo creo que a mí me hubiera gustado ver este episodio por ahí de la prepa, tal vez, como a los 17, 18 años, cuando estás decidiendo elegir tu carrera, porque hoy vamos a hablar de las cosas que me hubieran gustado saber antes de entrar a la carrera. Y ese es un tema súper interesante porque yo creo que a todos nos pasa en todas las carreras que tenemos una idea de lo que es, pero nos topamos con algo totalmente diferente, ¿no? Ujú. Y bueno, vamos a hablarles un poquito, pues, de nuestra experiencia, de la experiencia, pues, de conocidos, porque ustedes se imaginarán que como arquitectas conocemos muchísimos arquitectos. Claro. Pues es el medio en el que nos movemos. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Con qué te gustaría comenzar? Yo creo que por unas experiencias propias, yo empezaría con mi experiencia de cuando yo entré, porque bueno, para los que no saben o son nuevos por acá, primero yo estudié diseño de interiores y después arquitectura, y justamente algo que me hubiera gustado saber, a lo mejor tal vez antes de entrar a cualquier carrera, hubiera sido saber exactamente qué hace un arquitecto. Totalmente, porque Es súper amplio. como que si generalizamos, creemos que los arquitectos hacen casas. Ajá. Y sabes que yo tenía como esta falsa idea de que los arquitectos solo se dedicaban como a hacer el cascarón y no se Mm, preocupaban realmente por lo que estaba pasando en el interior. Yo decía, bueno, eso más bien lo hace un diseñador de interiores, ¿no? O sea, no tanto el arquitecto. Entonces yo dije, no, yo no ah, quiero como, o sea, yo siempre dije, a mí lo que me gusta más es entender o poder crear esos ambientes en donde la gente convive, o sea, como entender la dinámica humana dentro de un espacio. Y yo pensaba que un arquitecto pues cero se dedicaba a eso. No sé por qué yo creo que lo estaba confundiendo con lo que hacía un ingeniero tal vez, o no sé, pero yo a mis 17 la verdad es que no tenía ni idea y por eso elegí diseño de interiores. Y o Bueno, esa y sea, una más cosas, pero sí. imagínate, yo elegí un poco arquitectura porque obviamente no sabía yo qué estudiar, pero en la prepa teníamos una materia de dibujo técnico y yo era muy buena en esa materia. Y mi profesor era arquitecto. Básicamente, Y tú soy súper buena dibujando, claro que sí voy a ser arquitecta. porque aparte yo soy buena dibujando como cuestiones más técnicas, o sea, siento que no hubiera sido tan buena, por Mm. ejemplo, en diseño gráfico o diseño industrial, porque sí son diseños súper diferentes, pero yo, por ejemplo, esas láminas que nos dejaban donde teníamos que hacer isométricos o, por ejemplo, me acuerdo mucho de una rueda del color que hice con puro puntillismo y con plumones de Ay, colores. guau. Me quedó hermosa. O sea, no es por nada, pero me quedó hermosa. Entonces, Guau. ese tipo de cosas yo era muy buena. Pero nada que ver, o sea, yo no tenía idea que era arquitectura. Es que siento que, o sea, genuinamente siento que a los 17 años, 16, la verdad es que no tienes ni idea y la verdad es que tampoco tenemos la madurez suficiente como para investigar más o para estar preguntando, a menos de que tus papás te digan como que pues haz la pregunta o demás, pero en general siento que desconocemos mucho lo que hace un arquitecto y lo amplio que puede llegar a ser la arquitectura. Claro, o sea, habrá, por ejemplo, quienes tienen papá arquitecto Ah, claro. y obviamente crecen viendo lo que hace, pero también eso aún así siento que te limita porque posiblemente esas personas, su papá o familiar se dedica a algo muy específico. Entonces, Ujú. siento que tampoco te da una idea de, sobre todo, más allá de decir qué es la arquitectura, yo lo cambiaría a qué puedes llegar a ser Ah, como claro, arquitecto. justamente, justamente. Oye, y por ejemplo, o sea, porque sé que tú tienes como ya muy como ordenadas tus ideas, este, siento que hay como puntos también muy importantes que hay que tomar en cuenta. No sé si quisieras como empezar tú como con algún punto importante. Pues sí, o sea, lo primero yo creo que es irnos por pasos, porque si bien estamos hablando ahorita de lo que hace un arquitecto, yo creo que podríamos empezar
¿Qué es lo que hace un estudiante de arquitectura? Uy, sí, es que hay una gran diferencia. Sí, ¿no? Como que qué es lo que te va a, o sea, qué te espera en la escuela de arquitectura es muy diferente a qué te espera la vida laboral como siendo arquitecto, es muy diferente. Porque aparte, primero piensen que es una carrera larga. O sea, sí yo he visto ya universidades que ofrecen algunas licenciaturas como más ejecutivas, pero la normalidad es que duren 5 años. O sea, eso es como lo normal, ¿no? Entonces estás hablando de que en 5 años ocurren muchas cosas y también siento que es un momento en el que tú como adolescente, porque entras siendo adolescente en la mayoría de las veces, Sí, yo no. ella ya era toda una señora adulta. Señorita adulta. Sí, perdón, apenas vas a ser señora. Sí. El punto es que, estás teniendo un cambio emocional superfuerte, o sea, Ujú. ser adolescentes, todos lo hemos pasado, es horrible. Es horrible, no recomiendo. Ojalá se pudiera saltar esa época, pero no. Sí, entonces es parte de tu desarrollo. Entonces, primero, tener que tomar esa decisión cuando estás en una etapa tan inestable de tu vida, Ujú. habrá quienes les tocó más estable o más inestable, dependiendo su contexto y cómo le fue, pero siento que es como bien complicado el decidirlo, ¿no? Entonces, les digo, son estos 5 años donde en realidad pasas justo esta etapa entre ser un adolescente y ser un adulto hecho y derecho, ¿no? Entre Sí, entre comillas. comillas. Sí, y, o sea, como que entender lo que implica ese compromiso. Digo, 5 años, si es que no repruebas, si es que no haces como 20 semestres. Ujú. O sea, 5 años, bien. Sí, O sí, sea, sí, bien. te mataste ahí Claro, o sea, haciendo. y en ese caso, o sea, también siento que algo de lo que no se habla mucho, a lo mejor, no sé si es como mi caso, probablemente es el caso de muchos que son ñoños como nosotras, pero en estos 5 años, algo de lo que no se dice mucho es que puedes llegar a perder muchas amistades de tu vida. ¿Y sabes por Sí, qué? Porque en otras carreras, no quiero demeritar otras carreras, pero la cantidad de tiempo que te exige la carrera de arquitectura y el compromiso es mucho. Entonces, tus amigos van a tener su vida y van a hacer sus planes y te van a invitar en un principio, pero pues tú siempre vas a estar ocupado que haciendo maquetas, que haciendo proyectos, que estudiando y de repente pues ya dejaron de invitarte y ya no vas a esos planes porque además pues también ya empiezan tus amigos arquitectos o ya los planes son como de vamos a hacer una maqueta porque tenemos una tarea de maqueta, ¿sabes? O sea, sí, y por lo menos ese fue como que mi caso particular. Sí siento que sí perdí como amistades, bueno, amistades como sociales que te invitaban como a salir, porque yo sí estaba como muy comprometida con la carrera, o sea, era súper ñoña. Y eso, y además de que pues mis amigos ya estaban trabajando, yo estaba estudiando, también eso como que tiene uy, mucho que ver, sí. pero sí es algo que yo no me imaginé que pudiera pasar. Ya, es que, bueno, ahí va el spoiler de la adultez. Conforme vas creciendo, tus amistades, sobre todo hablando de amistades cercanas, se van reduciendo. Cuando sí tienes una amistad como muy fuerte que lograste fortalecer en la prepa, secundaria o incluso en la carrera, aún así luego son amistades que ves una vez al año Ah, sí, o eso, claro. ¿no? Ujú. Y la verdad es de que cuando eres adulto, justamente es como el primer cambio fuerte en el que ves disminuida la amistad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes una convivencia diaria con una persona, pues obviamente, entonces, pues primero es la escuela, ¿no? O si tienes alguna actividad extracurricular, Ujú. curricular, perdón. Luego, la universidad, luego el trabajo, te casas, si llegas a tener hijos, Claro, o sí. sea, son como cosas, pero es muy bueno comentarlo, porque como dices, tal vez todavía uno se siente muy joven en el que dices: "Esto no va a pasar, vamos a ser amigos para siempre". Exacto. ¿Y sabes qué? Que yo sí soy mucho de la idea, como que sí disfruto la universidad y sal y todo, pero sí es cierto que las amistades que son sinceras y que te entienden y te quieren, Van a van a seguir ser ahí. pacientes y van a estar ahí contigo aunque estés, aunque no los veas tan seguido, ¿sabes? O sea, a lo mejor Sí. mis situaciones eran como que muy como de amistades sociales, ¿sabes? Pero sí, eso es algo que a mí me hubiera, no que me hubiera gustado saber, pero era algo que no me esperaba y que ahora pues tal vez le pueda pasar a alguien, ¿no? Como que para que lo tengan ahí en mente, porque pues sí es mucho tiempo el que le tienes que dedicar a la escuela.
Y es que, o sea, ya entrando de lleno a qué es lo que hace un estudiante de arquitectura, vemos que arquitectura, tiene muchas materias, pero algo que caracteriza la carrera que no estoy 100% segura, o sea, no tengo pruebas, pero tal vez tampoco dudas, Ujú. es que hay una materia que se tiene cada semestre, que es la famosa materia de taller de proyectos, Okey, ajá. que se llama diferente un poco Ujú. dependiendo de la universidad, pero es la materia. Entonces, ahí hasta, por ejemplo, yo que doy clases, como que, o sea, no se dice, pero sí hay hasta una diferenciación de los profes de proyectos, Ah, ¿no? claro, o sea, ya es como el o sea, Sí, claro. sí, entonces, eh, yo quiero, o sea, estoy comentando esto porque quiero llegar al punto en el que tenemos que tomar en cuenta que son muchas las materias que nos enseñan. Y por lo mismo es demasiado tiempo. O sea, si ustedes fueran a la universidad y nada más tomaran esa materia, igual no tendrían mucho tiempo libre. Ahora Ajá. imagínense todas las demás materias que tienen que Claro. aprender. Híjole, o sea, es que, a ver, recordando un poquito, o sea, yo me acuerdo de o sea, es que obviamente, pues, cuando vas a entrar a arquitectura, pues, sabes que se hacen maquetas, ¿no? Pero lo que siento que no te dicen es lo que implican esas materias de Sí. maquetas, por ejemplo, el tiempo, y obvio depende del profe, pero yo sí me acuerdo que nuestro profe de maquetas nos hacía, aparte de hacer las maquetas, eran hacer como otros ejercicios para perfeccionar, porque lo que también te enseña arquitectura es a ser perfeccionista en muchas Sí. cosas. Y entonces, como te exige mucha perfección, te exige mucho tiempo y específicamente como, a ver, por ejemplo, si en tu clase de taller tienes que hacer un proyecto, tienes que hacer una maqueta, pero pues ya, o sea, ya tú, como ya tomaste la clase de maqueta, sabes que tiene que ser perfección. Ujú. Entonces, además de todo lo que tienes que hacer en tu clase de proyectos o de taller, que es toda la parte de la investigación, de generar el proyecto, desarrollarlo, hacer planos, bla, bla. Muchas veces también es hacer la maqueta. Entonces, la cantidad de tiempo que involucra eso es impresionante. O sea, cañón. Sí, Hasta las láminas. es lo que te iba a decir, o Está sea, cañón. la parte, por ejemplo, de las materias de herramientas digitales, donde te enseñan software, es porque justo, o sea, en la materia de proyectos, pues ves proyectos, ¿no? Obviamente dependiendo conforme vas avanzando. Pero la entrega de implica todo lo que aprendes en las otras materias. Entonces, si bien tienes que saber maquetas, tienes que saber cómo hacer láminas, tienes que saber cómo hacer planos, porque no nada más es como de, bueno, estoy diseñando y aquí está el plano, no. Tiene que tener calidad de línea, que la representación gráfica se entienda, para que además sea funcional, cumpla con reglamento, ta, 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 Uy, ta, el ta. reglamento. Tienes que saber de reglamento también. O sea, involucra también leer. O sea, y aparte como, o sea, lo que decíamos de las láminas, porque obviamente no todos somos buenos en todo, Sí, entonces, no. o sea, yo me acuerdo que yo me quebraba la cabeza haciendo las láminas, porque obviamente tú entras a Pinterest y buscas así de que las referencias y todo es increíble, como si un diseñador gráfico las hubiera hecho, y tú ves tu lámina así como bien tristecilla, y yo así de, no puede ser, tengo que hacer algo mucho mejor, y entonces siento que la autoexigencia también se vuelve más grande, porque también te empieza a comparar con otros compañeros, ¿no? Y es como que, híjole, su lámina está más bonita. Comparación. Entonces, como que hay un tema en arquitectura que la verdad es que no creo que sea del todo bueno ni del todo malo que te compares con los demás, porque de cierta forma te ayuda o te alimenta como estas ganas de querer ser mejor y hacer cosas más creativas y demás, pero por otro lado puede llegar a ser un poco tóxico. Entonces siento Sí. que también algo que no se dice mucho, al menos como en el mundo exterior, porque interno se sabe que puede ser un poco tóxico el ambiente, pero es más que nada por eso, porque muchos somos como muy ñoños y queremos sobresalir y queremos hacer cosas que resalten. Entonces siento que también por ahí va. Y entonces, por esto mismo, siento que yo me quebraba la cabeza y era así de que no, tengo que ser mejor haciendo mis láminas y mis maquetas y todo. Y pues obvio eso se presta a no dormir, Sí, a perder amigos, a mal malpasarte. pasarte, te da gastritis, te da colitis. O sea, no, tampoco este no es un episodio para asustarlos, tampoco es como para que digan, híjole, como que ya no quieres estudiar arquitectura. Más bien siento que te tiene que gustar mucho Sí, porque todo esto es real, o sea, pasa
aunque seas la persona más organizada y lo que sea, Es estresante. es estresante, o sea, y pasan estas cosas. Y yo creo que, como tú dices, más que decir que es bueno o malo, saber que existe y es que es bien complejo. O sea, por ejemplo, yo he visto que hasta, entre profesores es como de, por ejemplo, de repente sí se busca que haya o sea, que las clases que son iguales, pero diferentes grupos, sean parecidas. No siempre se logra porque el ego del arquitecto, ya lo hablamos en un capítulo, vayan a verlo. Em, o sea, como que de alguna manera entre estudiantes se cuentan todo, ¿no? De que, ay, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué estoy haciendo yo? Y conforme vas avanzando ya hasta preguntas de con qué profe tomo clase, con cuál no, este si quieres aprender, pero este no es bien mala onda, o este es bien barco, pero no aprendes nada. Entonces, sí, o sea, eso hablando un poco hasta al nivel yo como profesora, pero como estudiante, pues es imposible no compararte con los demás. Y eso es Claro, bien, bien, bien estresante. claro, pero pues sí, es parte de, o sea, la verdad es que siento que algo muy bonito que tiene arquitectura es que precisamente hay una gran variedad de materias y no todo está enfocado en una cosa, o sea, tienes que ver cosas de historia, obvio, Instalaciones. instalaciones, matemáticas también, pero también tienes que entender la parte como social, el contexto, tienes que entender cosas de bioclimática, o sea, siento que es, o sea, con que te, ¿cómo explicarlo? Siento que te tiene que gustar todo lo que conlleva la arquitectura. Y obviamente, digo, si al final te vas a dedicar, por ejemplo, a costos, pues a lo mejor ya no te preocupa mucho como la parte histórica, ¿no? De la Ujú. arquitectura. Pero sí siento que es parte importante para poder hacer al final de cuentas una buena arquitectura, entender todo lo que conlleva, pues sí, hacer un proyecto. Fíjate que ahí difiere un poco, o sea, no creo que te tenga que gustar todo, porque siento que es muy difícil, Sí, sí, sí. sino más bien aceptar que no todo te Ujú, va a gustar, pero mm, que es importante. Porque algo que pasa también, hablando de esta materia de proyectos, es que a veces no le ponen el interés a las demás materias. Y a mí me ha pasado cuando no doy materia de proyectos, como sí doy de proyectos, pero también otra que no es de proyectos, si no mantengo el interés de los alumnos, los pierdo, sobre todo a finales del semestre. Es como de, ya los perdí. Entonces, de alguna manera, de repente tienen ahí materias que si el profesor es demasiado aburrido, no sé, ujú. una materia de instalaciones o si de historia, por ejemplo, puedes encontrarte desde el profe súper apasionado y haces que te interese, o te puedes Saludos a encontrar, Cristi. ay, Cristi, te amamos. O te puedes encontrar un profe de súper flojera que te cuente las cosas muy aburridas. Y eso poniendo un ejemplo, ¿no? Ujú. Que en historia, que es una materia como súper teórica, pero en la parte en las que son más prácticas puede pasar lo mismo. Entonces, yo como docente sí les digo que cada vez más mantener la atención y el interés de los estudiantes es súper complicado. Cañón, ¿eh? Pero tengan como paciencia con las materias y sobre todo denles la importancia, porque a mí sí me ha tocado toparme con gente, bueno, con arquitectos que dicen: "Chin, debí haber puesto más atención en mi materia de instalaciones". Siempre es la clase de instalaciones, en la que todos decimos chin. Guácala, pero cuando estás ahí, ¿por qué? Porque la utilizas, aunque no te dedicas a las instalaciones. Y creo que esa es una de las cosas, como que a mí me gustaría, o sea, las principales que a mí me hubiera gustado saber antes de la carrera, es que es una carrera superintegral, porque los arquitectos somos como coordinadores en muchos aspectos, y eso está muy relacionado con el mismo capítulo que platicamos de, ¿cómo se llamaba? El de los arquitectos, ¿es de estereotipos? Ajá, estereotipos de los arquitectos. Ajá. Ah, ¿por qué los arquitectos se visten de Sí, negro? así se llama, para igual se los ponemos aquí en la tarjetita. Pero, eh, al ser una carrera tan integral, no debemos de hacerle el fuchi a esas otras materias que no llaman tanto nuestra atención. Y también no, ¿cuál es la palabra? Como que no tener acá en un pedestal la materia de proyectos, porque aunque suene feo,
no muchos se dedican a proyectos. Ujú. O sea, la carrera es tan diversa que justo eso es otra de las cosas que me gustaría mencionar, que como arquitecto te puedes dedicar a 1000 cosas muy específicas. Como decía ahorita Alexia, puedes dedicarte más a costos, puedes dedicarte más a interiores, puedes hacer proyectos, pero también dentro de proyectos hay veces que hasta te especializas, no sé, proyectos de hospitales. ¿Sabes que justo, yo no sabía hasta hace muy poquito que hasta hay empresas que se dedican a solucionar estacionamientos? ¿En serio? En serio. Ah, O no, o sea, sea, eso ya es una especialidad, o sea, de obvio, sí. porque para meter licencias tienes que meter toda la parte de movilidad, sobre todo cuando son proyectos ya más grandes, hospitales, Ujú. oficinas, lo que sea. em, y entonces y es un conjunto entre arquitectos e ingenieros que se Ah, dedican únicamente y exclusivamente a te estacionamientos. O sea, es amo. que así de especializado puede ser todo. Es que sí está bien especializado, porque, por ejemplo, yo que me gusta mucho dar justo estacionamientos en mis clases, porque no te lo enseñan luego, hay especialidades hablando de maestrías, o sea, como posgrados, por ejemplo, en vías terrestres y demás, pero hablando en eso es tan amplio la parte vial, porque hablas de estacionamientos, pero hablas de diseño geométrico de carreteras, pero hablas de urbanismo, pero hablas de diseño urbano, todo eso es diferente. Claro. Y son especialidades justamente. Entonces, eso solo si nos vamos a una rama. Otra rama, por ejemplo, ahorita tú das ejemplos de interiorismo, pero por ejemplo, en temas de sustentabilidad, puedes dedicarte a temas de bioclimática, a temas de eficiencia energética, a software, a certificaciones, a, o sea, no acabo, hay Claro, demasiadas cosas y claro. no sé, No, o sea, es que en interiores literalmente hasta el tema de la iluminación, sí, o sea, el tema de acústica, acústica, incluso como la parte como de los escaparates para, centros comerciales, museografía, museografía, o sea, tan especializado que hasta te puedes dedicar solo a hacer cocinas, por ejemplo. sí. O sea, también dentro de cada, especialidad hay como subespecialidades, y siento que eso es lo muy bonito, lo muy interesante, pero que poco se dice cuando vas a entrar a la carrera, porque siento que todo el mundo, incluso si ustedes están estudiando y se acuerdan de cuando los profes les preguntan de: "¿Y por qué escogiste arquitectura?". La respuesta de todos son como de: "Porque me gustaría tener mi propio despacho y hacer proyectos y así". Y cuando va saliendo, o si ya son egresados y van saliendo, se dan cuenta que muchos de sus compañeros pues, realmente no son todos, o más bien la mayoría, se dedican así como a cosas mucho más especializadas, como que a costos, o digo, sobre todo porque si trabajan como para desarrolladoras o para empresas muy grandes, pues, obvio hay, como especialidades, como puestos muy específicos para cada uno. Entonces, si en la durante la carrera te gustó más cierta clase, pues, te puedes como que empezar a inclinar como hacia ese lado, pero sí es súper variado y eso es a mí se me hace súper bonito eso de la arquitectura, como lo amplio que puede ser y todo lo que puedes llegar a ser. Pero inclusive aunque hagas tu propia empresa, esa empresa se especializa en algo, o Ajá, sea, justo. no nada más es el trabajar para una empresa o para alguien, o sea, donde quiera que estés, y yo de hecho estoy muy a favor de esa especialización, porque yo considero una buena arquitectura justo este trabajo en equipo, porque si bien los arquitectos un poco nos dan una formación de todólogos, es justo para tener como una noción de un poquito de todo Ujú. para poder hacer bien, aquello a lo que nos dediquemos. Ojo, o sea, te dedicas, no sé, a cocinas, pero teniendo como un conocimiento de qué hay alrededor, cómo funciona instalaciones, cómo funciona una casa, cómo funcionan 1000 cosas, puedes hacer mucho mejor tu chamba. Claro, claro, o sea, y digo, un tema como a lo mejor como que nada que ver, pero hablando como del tema de entender el contexto y todo, tal vez, o sea, no estoy como me estoy saliendo mucho, pero justo ayer fui a un bar, y justo dije: "Esto es lo que pasa cuando no hay un equipo, como Multidisciplinario. multidisciplinario", porque ahí les va, o sea, primero,
iba ahí por el centro y de repente pues vi que había un nuevo lugar en el centro aquí en Querétaro que yo no conocía y o sea, me llamó la atención, entré y la entrada estaba impresionante, más bien, o sea, la puertita principal por la calle está bien X, así como una casa del centro Ujú. X, pero pasas esa puerta y hay como un patio central y entonces se ven unos arcos con iluminación súper cálida, una fachada como interior increíble y entras al bar porque con todo esto, o sea, imagínate la cantidad de dinero que se gastaron como en este Sí. de la fachada, ¿no? Porque aparte en el centro es carísimo remodelar. Entonces ya pasas la fachada y te quedas así de, uy, no sé si me ¿Cómo quiero quedar, crees? ajá. Pero ¿sabes por qué? El lugar no es feo, o sea, el lugar es bonito, pero pasaron, híjole, es que siento que si tú fueras de ese lugar, lo superfunarías. ¿Por qué? Mira, fueron dos cosas que a mí me llamaron la atención. O sea, primero, entras y se siente como una sala enorme con iluminación hiper blanca, como si estuvieras en una pollería. Esa es una. Y luego, lo primerito que ves al fondo son los baños. No, Te lo juro. Entonces están los lavabos y los espejos, o sea, dan como hacia atrás. Entonces, si tú te estás lavando las manos, ves, todos ¿quién te va están viendo entrando? y tú aparte, o sea, como que en el espejo, pues ves todo lo que está pasando por atrás. Entonces, por lo menos para mí, súper incómodo eso. Claro. El bote de basura ahí y todo. Entonces dije, ¿cómo es posible que no estuvieran vestibulados estos baños? Que esto, o sea, esto no tienes que ser diseñador de interiores para saberlo, ¿no? O sea, creo que en todos los Claro. proyectos de primer semestre te enseñan a vestibular baños, o más bien te O te lo exigen o te lo dicen, por lo dicen menos. para que no pasen esas cosas. Porque esas son de las cosas que ya en el mundo laboral implica si la gente se queda en un lugar o no, si la gente regresa o no. Y yo, por ejemplo, la verdad, no me dieron ganas de regresar, porque, o sea, tú cuando vas como a un barecito buscas que sea como con cierto ambiente, como más cálido y demás. Y entonces, o sea, te sientes como observado, como, no sé, Mm, como que no te dan ganas de no es quedarte, acogedor. no es nada acogedor. Entonces, son de esas cosas que si hubiera habido a lo mejor un equipo como más completo, porque la fachada estaba impresionante, o sea, dices, guau, ese lugar es carísimo, seguramente, Ujú. hasta como que dices, como que seguramente va a estar A muy ver el caro. menú. Ajá. Y ya cuando entras dices, no, o No, sea, todo lo que gastaron ahí afuera y se resuelve muy fácil. O sea, yo siento que con cambio de iluminación y literalmente hasta poner algo para vestibular los baños se claro. soluciona. O sea, tampoco es tan complicado, pero pues si no lo hacen, es muy probable que a lo mejor la gente no quiera ir. Pero ve, tu ejemplo se me hace genial porque aquí es donde podemos ver esta parte que dices, de la disciplina múltiple, Ujú, porque cuando hablamos de sensaciones, de confort y demás, no solamente es, acabados costosos, o sea, tiene que ver con el tipo de iluminación, la circulación que hay, la parte funcional, que es un poco la vestibulación de los ujú. baños, y muchos otros factores, que es lo que va a hacer que ese espacio sea agradable para las Exacto, personas. sí. Y sí, muy importante poder hacer eso. Y y en esta parte de ya como que yéndonos un poquito más allá, si bien vamos a ver que hay demasiadas cosas que nos enseñan materias diferentes, híjoles, otra cosa es que sales de la carrera, esto Ujú. lo van a escuchar mucho, 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 a lo largo de su vida. Sales y sientes que no sabes absolutamente nada. Imagínense después de 5 años de haber estudiado y sales y dices: "Siento que no sé nada". No, O sea, no, pero siento tiene mucho que ver con que ves tantas materias, como decíamos, como la arquitectura es sí, tan amplia que tienes que ver, eh, de todo lo que te puedes imaginar. Literalmente siento que es como analizar, la dinámica de una persona, lo que involucra, además de la parte estructural y demás. Em, entonces, como ves tantas cosas, no se te mm, pega todo. ajá, una no se te pega todo, y la otra es que a veces, como dices, como que te enfocas más como en una materia o en taller y Ujú, abandonas un poco las otras. Y la otra es que en el mundo de la arquitectura, que a lo mejor tampoco te dicen mucho, es que terminas la escuela
Y eso no significa que dejes de aprender o que debas dejar de Exacto, aprender, porque como también estamos hablando de los softwares, pues están en constante evolución, o sea, lo que tú aprendiste en la carrera, si saliste hace 5 años, ya está obsoleto. totalmente. Entonces tienes que estar actualizándote, ver qué nuevo programa está saliendo y demás, em, porque si no, sí te puedes quedar atrás. Entonces, imagínate, sales a la carrera y los nuevos que van entrando ya están con otro chip y están aprendiendo, no sé, inteligencia artificial cuando tú a lo mejor no lo viste si ya eres egresado, ¿no? Entonces, Ujú, esa sensación yo creo que nunca se acaba, así de que sentir nunca. que te falta mucho por aprender. Pero es que ahí van 2 cosas. En la primera es que tienes que ser muy autodidacta, no nada más después de la carrera, siento que durante, porque ahorita cada vez más, por ejemplo, en el caso de los software, te enseñan diversos software, pero una cosa que es bien frustrante es que son tantos los software que hay Ujú, que no acabas de aprender. Por ejemplo, en temas de BIM está Revit y ArchiCAD como principales, porque hay ujú, más. Y entras a trabajar a un lugar, aquí usamos Revit, pero acá usamos ArchiCAD. Y sobre todo lugares como México, que a diferencia de otros países, está un poquito más variado. No hay ujú. como que uno que sea líder del mercado. Entonces, si tienes la suerte de entrar en el que más dominas, padrísimo. Si no, a ver tutoriales, a meterte a cursos. Ahí yo creo que depende mucho cómo seas de autodidacta. Siento que si eres Sí, como que muy disciplinado, puedes aprender de manera gratuita ajá. con tutoriales de YouTube y picándole. Saludos a la Arcmanes, que también siempre, Ay, siempre veo sus tutoriales. Y es es súper, mi la youtuber super fan, Dios de por favorito. dos. Y Sí, justo eso que dices, yo creo que un tip que también me hubiera gustado como saber o que me dieran es que si tu sueño de vida es en trabajar en cierto despacho o que ya tienes como en la mira, si estás como a 1 año, 2 años de salir, revisa qué programas claro. usan. O sea, incluso, o sea, busca como las vacantes, aunque no vayas a solicitar ahí el Ándale. trabajo, porque ahí te dicen, usamos Revit, usamos AutoCAD, usamos lo que sea, y tienes tiempo suficiente para aprender, aunque sea como lo básico, porque sí pasa, o sea, sí pasa que Ujú. sales y es como que, chin, ahora voy a tener que competir, porque yo donde yo trabajo sí me hicieron un examen de Revit, o Claro, sea, porque y eso pasa. es que, a ver, o sea, si el despacho, trabaja con cierto software y va a entrar alguien y va a tardar en Ujú, agarrar el ritmo, no te conviene. Entonces, sí es muy común que hagan ese tipo de exámenes, sobre todo qué tan hábil eres con porque no es examen de conocimientos así como, ¿qué tanto sabes de no, arquitectura? o sea, No, no. de qué tanto dominas X o Y software. Claro, o sea, la verdad es que mi examen fue como básico en el sentido de que, fue un ejercicio, ¿no? Como que están ahí, como que, a ver, Claro, pero si no levanta sabes, lo tal van a cosa. notar. Claro, o sea, obvio, pero sí es importante porque es que depende de la universidad, pero luego, no sé, como que se casan con un programa y a lo mejor en el mercado ese no es el programa que la mayoría usa, que siento que pasa mucho, por ejemplo, Sí. con ArchiCAD, que ArchiCAD a mí me encanta usarlo y creo que hasta un poquito más que Revit, pero la realidad es que la mayoría de los despachos, por lo menos aquí en México, utilizan más Revit o AutoCAD, pero ArchiCAD, Pero te son puedes pocos, ¿eh? encontrar, Ah, no, claro, claro, claro. lugares. Ese es el Es problema. que ese es el problema, Ujú. porque no te puedes, o sea, imagínate, sí son 5 años y suena muy largo, pero no te pueden enseñar así de que todo, por eso es muy importante lo que dices, lo de ser autodidacta. Entonces, si en tu escuela te están enseñando ArchiCAD, pues por aparte busca Revit o viceversa, o lo que sea que te llame la atención. Si te estás inclinando por interiorismo o por bioclimática o por otra cosa, pues si no te lo Investigar, dan en tu universidad, buscar. buscar, empezar a buscar como que información, hay un montón de información, creo que en Internet, libros, sobre todo yo diría que libros, porque, como ya lo hemos dicho como en otros, episodios, la información que a veces vemos en Internet, luego a veces está filtrada, o sea, como Totalmente. entonces, Más si son TikToks o reels ajá, cortos. exacto. Entonces, y así ha pasado porque luego alguien ve un TikTok de 10 segundos y a lo mejor no entendió como el contexto, ¿no? Entonces, eso es muy importante.
Pero sí, o sea, ser autodidacta y aparte es increíble. Por ejemplo, yo cuando estaba en diseño de interiores, me daba cuenta que hacía falta mucho como, o más bien yo sentía que me hacía falta entender mucho más de teoría Mm, que yo quería, pero como que no sabía ni por dónde buscar ni nada, hasta que entré a arquitectura y tuve un profe increíble que nos daba como filosofía de la arquitectura, que entonces empecé a entender muchas otras cosas y entendí como por dónde empezar a buscar también más claro. información, más libros y demás. Y eso es lo que a mí particularmente me gusta mucho. Y sí, o sea, ser autodidacta y buscarle. Pero yo recomendaría en esta parte autodidacta que es que creo que uno de los problemas de este, vamos a llamarlo consejo, es que cada quien aprende diferente. Ujú, Entonces, hay, por ejemplo, yo soy fan de cursos en línea grabados a mi tiempo, tal, pero hay quien no le gusta. Hay quien prefiere la parte presencial o ujú. clases en vivo para tal. ¿Cuál es la ventaja que yo veo hoy en día? Que ahorita hay muchísimas opciones. O sea, de verdad, siéntanse privilegiados porque cuando yo estudiaba, que si bien ya estoy más mayor, pero tampoco estoy tan anciana, o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho que tomé un curso de Arquicad en la universidad, pero lo tuve que pagar. ¿Por qué? Porque en la universidad no me dieron Claro. Arquicad. No, y antes no estaba de que los tutoriales en YouTube y No, todo. para nada. O sea, como está ahorita esta parte como educativa más accesible, o sea, yo agradezco tanto y aprovéchenlo. Entonces, si son autodidactas de buscar en videos, háganlo. Si prefieren en libros también. Si no les gusta, busquen otras opciones. Ujú. Opciones hay de sobra. Entonces, o sea, sonará medio feo, pero ya no hay pretexto para que puedas aprender más. Y, y sobre todo también diría que aprovechen la universidad, porque luego a veces pasa que no le pones atención a una materia y cuando necesitas ese conocimiento, tienes que buscar un curso y tienes que pagar por él. Exacto. Entonces, si ya estás en la universidad, ya sea público, privada o lo que sea, pero ya estás ahí, sí buscar aprovecharlo al Claro, y 100%. sabes que también aprovechar el tiempo mientras eres estudiante, porque lo que no te dicen también, más Ah, bien sí, cuando sales de la ya carrera, sé a qué vas. es que ya no tienes tiempo de muchas cosas. Entonces ya tienes un horario a lo mejor godín o te ocupaste con mil cosas y ya no tienes la excusa como de decir, ay, no me molesten porque estoy estudiando, ¿sabes? O sea, entonces siento que es una etapa en donde puedes aprovechar hasta, ¿sabes qué? Como para aprender idiomas, porque también es un Uh, tema. Aprendan inglés, Claro, tengo mínimo. amigos que como que quisieron aprender idiomas después de la carrera, y no es que no se pueda, claro que sí se puede, pero pues ya a lo mejor estás cansado después del trabajo o tienes que sacrificar a lo mejor ya tus fines de semana después de una semana de trabajo, bla, bla, y ya se empieza a hacer como un poco más pesado y en la carrera siento que es como el momento ideal así para aprender y hacer Sí, y literalmente con la excusa de soy estudiante. sí. Obvio hay personas quienes trabajan siendo estudiantes, eso, o sea, lo tenemos súper claro Y todavía tienen menos y tiempo. tienen todavía menos tiempo, pero, o sea, para los que tienen como ese privilegio a lo mejor de su tiempo, aprovéchenlo, o sea, aprovéchenlo y siento que eso también es algo que poco se dice y debería de decirse más. Sí, incluso diría hasta aprovechar que todavía tienen vacaciones. Ay, sí, claro, o sea, es que no Descansen, saben. Sí, o sea, no descansen. saben. Ahorita estás como buscando en el calendario como que, ¿cuándo hay puente? Sí, Porque no, o sea, las vacaciones de todo el verano y todo el diciembre, qué uf, increíble. está Aprovechen increíble. eso. Y algo que me gustaría comentar antes de dejar de hablar de toda esta parte autodidacta, es que si bien es muy importante aprender 20,000 tipos de software, algo que yo me he fijado mucho en Internet es que cuando hablas de cursos de arquitectura, como que su mayoría, o sea, estoy hablando así, el 80%, por decir un número al aire, es de software. Y muy importante, pero aprendan otras cosas. Claro, la arquitectura no solamente es aprender AutoCAD o Revit o lo que sea, O o sea, render, o lo que claro, sea. no. Digo, si va a ser tu área de especialidad, posiblemente sí vaya por ahí, porque hay gente que se dedica muchísimo al tema de BIM o al tema de render. Ahorita con la IA, olvídense, va a haber arquitectos expertos en inteligencia artificial Ujú, en diferentes ramos. claro. Pero hay muchas otras cosas más
y también les van a abonar a su práctica profesional, ¿no? Digo, como nosotras tenemos nuestra especialidad, obviamente les vamos a recomendar temas de lo que nos gusta a nosotros, como temas de interiores o de Claro. sustentabilidad, pero hay muchas cosas más. Entonces, también aprovechen como ese tipo de conocimiento. ¿Sabes qué? Yo algo que me hubiera gustado, como prestar más atención o como aprender más, todo el tema de normativa y de licencias, porque, o sea, Oh, no puedes construir sin eso, o sea, eso es como básico. Y es a lo que menos le prestamos atención, y esa es una realidad. Entonces, también como que si por ahí ven un cursillo random así de eso, neta aprovechenlo, o si pueden como acompañar a alguien a hacer una gestoría o lo que sea, ándale. eso estaría increíble porque, o sea, yo creo que eso sería una gran ventaja que podría tener alguien saliendo de la carrera, ¿sabes? Como que yo ya sé cómo funciona esto, o sea, yo ya sé qué coeficientes tengo que cumplir, ya sé bla, 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 porque a veces eso es lo que hace que demore un proyecto porque no pasan las licencias o porque no sabes ni siquiera qué licencias meter. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, porque como es diferente en cada lugar, o sea, solamente hablando de México, nosotras estamos en Querétaro y Querétaro tiene diversos municipios. Cómo se tramita la licencia es diferente en cada uno de ellos. Ujú. Yo, por ejemplo, tengo un video en YouTube de cómo llenar el pie de plano para la licencia de construcción del municipio de Querétaro. O sea, ese video, la verdad, le va muy bien, pero obviamente solo le sirve a la gente Claro, es de de nicho, aquí. sí, claro. Es de nicho. Entonces, por ejemplo, a mí que me ha tocado hacer luego proyectos en otros lados, una vez en un proyecto en Colombia, digo, obviamente lo hicimos con alguien que era de allá, entonces nos explicó cómo estaba el show, pero yo viendo cómo estaba su normativa y cómo se hacían los planos de licencia, decía, ¿qué es esto? No entiendo, o sea, ¿cómo? Entonces, Claro. yo creo que ahí sí, justo, si encuentran algo que no sea algún curso local de, no sé, del colegio de arquitectos de su localidad o lo que sea, sí aprovéchenlo, pero yo creo que es más fácil, como dice Alexia, que te pegues con alguien o que en tus prácticas profesionales, pues ver si por ahí puedes como Ujú. aprender. Pero sí, me ha tocado saber con alumnos recién egresados que justo dicen eso de, es que más que enseñarnos esto y esto, hubiéramos preferido que nos enseñaran cómo se hace una licencia, cómo no sé qué, bla, 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 porque es en lo primero en lo que te topas con pared, Ujú. básicamente. Exacto. Y bueno, cambiando un poquito a otro tema, otra cosa que me hubiera gustado como que aprender, digo, saber antes de entrar a la carrera es cómo funciona un poco el trabajo en equipo dentro de la carrera. Uy, sí, Ya hemos yo platicado un poquito de sí, ya eso. lo hemos platicado. Más que platicarlo, yo lo que quisiera más bien es dar como el consejo de que no se lo tomen tan a mal, porque luego a veces siento que nos quejamos de que, ay, no, es que me tocó con este o tengo que hacerle toda la chamba. Pasa lo mismo afuera. Esa es la triste realidad, pero sí. Puedes tener la suerte de trabajar con un equipo de trabajo adecuado. Por ejemplo, si tú tienes más control de eso, no sé si más adelante tienes tu oficina o así, pues obviamente contratas, tal, pero luego a veces estás trabajando en algún lugar y pues te toca conocer mucho tipo de personas. Entonces, sí creo que es una como algo que aprendes cuando estás durante la carrera, el cómo te relaciones con las demás personas, porque además, por un lado está el trabajo en equipo y por otro lado está como el tipo de networking Claro. que trabajas sin darte cuenta, ojo, aunque no estés en escuela privada, porque hay algo que pasa y es una realidad y lo voy a decir, que las escuelas privadas funcionan mucho como con este networking, inclusive hablo desde prepa, primaria, o sea, como que hay muchos contactos y luego a veces de ahí haces como mucho negocio. Claro, Aunque tú estés en una situación económica no tan favorecida, puede llegar a pasar también. claro. Entonces, cuando estás en la carrera y estás en un ambiente para empezar profesional, no importa el nivel en el que te Eso es encuentres superimportante. o sea, y tienes que tomarlo con esa seriedad. Ujú. Entonces, de repente puedes tener algún profesor o algún compañero. Por ejemplo, yo
nunca fui muy barbera, la verdad, con los profesores. De hecho, yo era muy retadora. Entonces, no era del agrado de mis profesores, la verdad. Yo tengo la experiencia como estudiante así y como profesora, pues es diferente, ¿no? Pero yo veía como otros compañeros que sí eran más barberos o sobresalían más, porque si bien yo era bien ñoña, no me considero como que fuera una estudiante sobresaliente, sobre todo en temas de diseño y así. Era X. Pero sí tenía compañeros que había profes como que era de, oh, wow, no sé qué, y los invitaban a trabajar o cosas Ujú. así. Y desde mi experiencia como docente, cuando he necesitado, también he invitado a alumnos, obviamente a los chidos o con los que yo sentí una buena conexión y que trabajaban un poquito como a mí me late, a trabajar, ¿no? Ujú. Entonces, esa es una conexión y, por ejemplo, también en la carrera, si bien nunca trabajé con algún profesor, siempre pasa, ¿no? De que tienes el compañerito con el que sí trabajas padrísimo en equipo. Y, por ejemplo, yo tenía un compañero, saludos, no sé si vea este capítulo, pero saludos a Memo, que éramos así buenísimos trabajando juntos. Digo, tenía varios con los que sí trabajé muy bien, pero con él fue así como mi top. Y hemos trabajado mucho por fuera, o sea, hemos hecho muchos proyectos ya a nivel profesional Ujú. donde nos invitamos y así, y pues sale chamba. Claro, y eso es súper importante porque siento que cuando entras a la carrera, como que sigues con esta mentalidad de que solo es la escuela, de que, pues, como prepa, ¿sabes? Cuando justo lo que poco se entiende es que tu desempeño y cómo tú te vas desarrollando, pues, habla ya de ti como profesionista, ¿no? Porque aparte, pues, como dices, los profes, tus compañeros, incluso tus propios compañeros, em pues va viendo qué tipo de alumno eres, ¿no? Entonces, Sí, y pasa mucho, incluso tú como compañero, llegan a pre no sé, si uno ya está trabajando en X lugar y dicen: "Oye, sabes de alguien. ¿sabes de alguien o me recomiendas a alguien?". Pues obvio no van a recomendar al amigo que aunque sepan que es su amigo, porque a lo mejor es muy malo o súper irresponsable, porque entonces cualquier cosa, pues es como que chin, o sea, yo lo recomendé, ¿sabes? Y va a quedar mal. Entonces, aunque no hayan sido amigos de la carrera, pero van a recomendar al que saben que trabaja bien, al que es responsable, o sea, y eso es algo como que no entendemos cuando vamos comenzando la carrera. Y también, o sea, siento que algo interesante en el mundo de la arquitectura es que, por ejemplo, incluso como que entre compañeros, o sea, seguramente tú tienes otros compañeros arquitectos que te dicen: "Oye, tú que eres docente, a lo mejor recomiéndame a alguien que pueda Ujú. como trabajar Ah, conmigo", sí. ¿sabes? Entonces, no solamente es para tu profesor o para tu alumno, sino también para los compañeros de tus maestros o entonces siempre, siempre, siempre va a haber alguien como que ahí viendo quién puede ser o quién no, o sea, y sí, o sea, eso es súper importante, o sea, ya créansela desde el inicio y demuestren que pueden, si es que realmente les gusta y quieren encontrar un buen trabajo o asociarse incluso con alguien en algún momento para tener un despacho. O sea, sí siento que es una etapa en donde tienes que crear, como dices, como que este network. Sí, o sea, y esa parte que dijiste ahorita de asociarte, siento que sería también un buen episodio para platicar, porque no es cualquier cosa. Y justo lo que acabas de decir, o sea, no sabes de dónde te va a llegar la chamba. O sea, Ujú, puede ser de alguien random que igual y ni siquiera le hablabas mucho, ujú, pero justo es como de, oye, y por ejemplo, eso que dices, la verdad, no es por nada, pero yo ¿cómo se ha recomendado a muchísimos exalumnos, de que, oye, no sabes de alguien, tal, 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 y justo es así como de, mira, esta persona, y he sentido bien padre porque a los que he recomendado, la verdad, me han dicho nombre, o sea, buenísima tu recomendación, y digo, maravilloso. Claro. Entonces sí, sí, créansela, creo que es eso Ujú, que dices, créansela. Y algo con lo que me gustaría como ir cerrando es que tengan justamente esta paciencia a empezar a ver los resultados, ujú. porque, o sea, yo luego le digo a mis alumnos y les da risa, que yo ni de chiste les enseñaría
mis proyectos de la carrera, o sea, No, hombre, no, 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 o ni yo. sea, no, porque, pues, iba aprendiendo y obviamente es prueba y error y tal. Entonces, eh, los resultados no son inmediatos, o sea, ya sea en tema de cómo te desarrollas, por ejemplo, en mi caso, a nivel de proyectos, como otras cosas, ¿no? Inclusive cómo te relacionas. Les voy a poner un ejemplo rápido. Uno de mis primeros trabajos que fue en gobierno, yo estaba como en un tema como de licencias y tenía como que contacto con el ciudadano. Uy, no, tratar con las personas siendo servidor público, Ahorita me acordé de una muy, muy anécdota. retador. A ver, Es que tenemos un amigo que igual justo está en Catastro, tú, aquí en Querétaro, y justo nos contó como, bueno, me contó como su anécdota de, ay, hoy me va a tocar atender a los ciudadanos, voy a poner un vasito con paletas para que la gente llegue y vea que yo sí soy como que un buen servidor público. servidor público y estaba súper como feliz. Pasó un día y estaba todo derrotado y le decía que no, es que es súper cansado y es que no, pero me dio mucha ternura así de que sus paletitas le duraron un día. Ay, mi vida. No, es que digo, ese es otro tema para después, pero como en todos lados te encuentras con todo tipo de gente. Digo, en mi experiencia como servidora pública, te encuentras desde que odia a los servidores públicos, de que todos son de lo peor y te tratan súper mal, o hay del que ya sabe y es bien colmilludo y llega así, casi, casi con el soborno de, ay, mira, te traje una paletita, Ajá, o te quiero invitar a comer y cosas así que es como de, o sea, claro, no. sí, Pero bueno, nada más es como explicarles justo que, por ejemplo, eso a mí me ayudó mucho como a saber cómo relacionarme más con las personas, porque por si soy una persona como sin filtro, lo he ido trabajando, todavía me falta, y muchas cosas así, ¿no? En el que vas aprendiendo cómo relacionarte con el cliente, cómo aprender a cobrar, cómo aprender a mil cosas. claro. El tema Entonces, de cobrar también tenemos un episodio que uy, vayan a vayan verlo, a verlo. muy bueno. Pero lo que quiero decir con esto es tengan esa paciencia, porque luego a veces vivimos ahorita en un mundo de la inmediatez, donde queremos que todo se vean ya los resultados y demás. No, tranquilos, o sea, hay que trabajarlo y van a ver que van a cosechar todos esos frutos. Exacto. Sí, pues no sé si alguna otra ¿Alguna, recomendación. con qué concluirías? No te preocupes. Yo creo que yo concluiría con un investiguen bien qué implica. Creo que, bueno, aquí ya les dimos como todo el panorama o la mayoría, pero si se pueden acercar con un arquitecto o arquitecta, háganlo porque no hay nada como escuchar diferentes opiniones, pero eso sí, como ya mencionamos, cada arquitecto se puede especializar en algo. Hay unos que a lo mejor económicamente les puede ir incluso mejor que otros por su área de especialidad, etcétera. Entonces, aunque hablen con un arquitecto o arquitecta, no se casen con esa idea, es solo una opinión, porque hay muchísimas. Esa es una, y la otra es, creo que sí te tiene que apasionar y gustar mucho la arquitectura, porque no es fácil, sí es pesado, pero es muy gratificante si te gusta y si eres apasionado o apasionada por el tema, creo que esta es la carrera para ti y disfruten mucho, o sea, disfruten el proceso. Obviamente se van a estresar, va a haber lágrimas de emoción, de tristeza, de estrés, de lo que sea, pero disfrútenlo porque solo se vive una vez, o si son como yo 2 veces, pero sí disfrútenlo y creo que esas serían mis conclusiones. Y complementando lo que dices, las mías serían, si no te late o no lo estás disfrutando, ni modo. Creo que el forzar algo Ujú. te sale contraproducente, porque por un lado es tiempo, o sea, imagínate los años invertidos y todo el desgaste emocional que vas a tener y físico, porque también tu cuerpo lo resiente. Y es válido, o sea, si a ti no te gusta la arquitectura y te diste cuenta a mitad de la carrera, mándala a la fregada, o sea, creo que sí es muy importante que te apasione. Y también otra, si no te está convenciendo, también pregúntate, ¿qué onda con estas especialidades? Por ejemplo, tenía una amiga que nunca le gustó la materia de proyectos, cosa que es muy raro. Ella no le gustaba. Y ella, ya en su desarrollo profesional,
se dedicó más a temas de obra, a temas de costos, y está muy contenta. Entonces, pasa mucho en la carrera, creo que es algo que me faltó comentar y hasta ahorita me acordé, que justo como es mucho la materia de proyectos la más importante, hay veces que a la gente no le gusta y no es buena y ahí anda de panzazo, pero le va re bien en obra, por Ah, ejemplo, claro, o justo, en sí, otros rubros. Entonces, tengan la paciencia de buscar si hay un nicho que a ustedes les queda bien y si no, de plano no, no pasa nada. Esa sería mi exacto. conclusión. Sí, totalmente de acuerdo. Pues, creo que eso sería todo por hoy. Esperamos que alguno de estos consejos les haya servido o les sirva en su proceso si están eligiendo ahorita la carrera o si están ahorita estudiando, que a lo mejor si andan un poco perdidos, que esto les pueda también como ayudar un poco o a decidir a lo mejor, pues no, ya me salgo, pero esperemos que no y, pues nada, nos vemos para la próxima. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como arquitectas.encontexto en todos lados, TikTok, Instagram, Ujú, y este capítulo lo subimos a YouTube y Spotify. sí, Nos ayudarían mucho y coméntenos, y eh, suscríbanse. si nos faltó algo, Sí, también comenten y suscríbanse. sí, exacto. Nos Pues vemos. bueno, adiós.